Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Jorge, Luis, Eric, por favor, nos acompañáis a la mesa. Yo creo que ahí y aquí. Bueno, creo que la verdad es que poca presentación hace falta, lo voy a hacer porque toca, ¿no? Pero vamos a empezar por Jorge Garbajosa, es presidente de la Federación Española de Baloncesto, actual presidente de FIBA Basketball. Eh, Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. FIBA Europa. Europa, De Europa. momento, de momento. FIBA Europa, exactamente. Y leyenda del deporte, por supuesto. Luis Escola, también leyenda del deporte, exjugador con infinidad de títulos a sus espaldas y actual presidente y CEO de Varese. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y Eric, leyenda para mí como amigo, sabes que no, es jugador, pionero, como veis, en el mundo de la tokenización, pero CEO y fundador de Rental. Bienvenido también, gracias por estar aquí. Gracias a ti, sí. Me gustaría empezar esta mesa, yo creo que por poner un poco en contexto de lo que tenemos en común, lo que tenéis en común los tres, que es lo que diferencia un poco al deportista. Que yo creo que en el mundo de las inversiones hay un detalle muy importante, que es que la mayoría de deportistas a una edad muy temprana empiezan a acumular una cantidad importante de dinero, pero una cantidad importante de dinero sin la madurez y sin el conocimiento necesario a la hora de poder gestionar ese patrimonio o ese montante económico que le entra. Y me gustaría empezar por Jorge, mirando un poco atrás y preguntarte cómo te ves, ¿no? Si echas la vista atrás en esos primeros años donde tú ya empezás a tener contratos profesionales, ¿cómo te veías en ese aspecto? ¿Eras un jugador que era inquieto, le preocupaba, te dejabas asesorar o estabas muy centrado en el mundo del deporte? No, bueno, primero, muy buenos días a todos. Gracias, John, Eric, por con alguien con mucha gente que admiro, pero permitirme que focalice en Luis, que es alguien que es de los que te han ayudado a ser mejor, porque te llevaban tan al límite la competitividad que sabías que contra Luis podías ganar o podías perder, pero que seguro ibas a ser mejor jugador después, y para mí es un honor seguir compartiendo vida. Dicho esto, eh, cuando te inicias en el mundo del baloncesto, es un choque muy, muy complicado a nivel mental, al margen de lo que es la cancha, como tú tienes tu vida profesional y tu vida continúa en un continuo proceso de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Cuando llegas a tener una cierta contrato, empiezas a tener una cierta capacidad económica, hay dos mundos que chocan. Uno es el de tu actividad profesional, que se empeña, con lo bueno y con lo malo, en introducirte en una burbuja, en que seas casi un aislado de la sociedad real y que solo te preocupes de entrenar, de descansar, de comer bien y de jugar y si puede ser ganar. Y un mundo en paralelo exterior que ve oportunidades en ti y que se empeña en sacarte de esa burbuja. Entonces, el choque, a mí al menos, y por otros compañeros creo que les ha ocurrido parecido, es muy complicado de gestionar. Todo esto no hablamos con una persona de 40 o 50 o 60 años, con una persona de 22, 23 años, normalmente además fuera de tu país, expuesto a influencias muy, muy buenas e influencias muy, muy negativas. Y a la vez el club te aísla de la sociedad. Entonces, encontrar un equilibrio entre tu profesionalidad, lo que tu empleador demanda y a la vez tu vida tiene que continuar, eh, es complicado. Yo me he equivocado mucho, me he equivocado mucho, pero he aprendido más. A nivel, hablo de, no solo en mi trabajo, de jugador de baloncesto, sino a nivel de cómo ser parte de la sociedad, a nivel económico, a nivel inversor, a nivel... eh, como todo aprendes ensayo-error y te equivocas y probablemente si mirara hacia atrás, lo haría de otra manera, pero no sería la persona que soy hoy, ¿no? Así que me alegro de haberme equivocado. Exactamente. Yo creo que toda la razón. Yo creo que Luis, en esa línea un poco también preguntarte, creo que estaremos todos de acuerdo con las palabras de Jorge, pero si miras tú atrás, tus inicios, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo afrontaste? Sí, para agregar, ¿no? Porque claramente lo que dijo estamos bastante de acuerdo. Eh, una reflexión, digamos, general. El deportista, a pesar de que ser deportista profesional tiene un montón de cosas increíbles, muchísimas. Yo si pudiera volver a ser deportista profesional, lo volvería a hacer sin dudar. Pero está un poco como, está como torcido, ¿no? Porque, por ejemplo, agarramos un doctor o un abogado con 18 años, vas a la universidad, incluso muchos ni siquiera saben que quieren ser abogados o doctores,
estudian, hacen todas sus cosas de la juventud, tienen una imagen muchísimo peor, se expresan muchísimo peor, después se van educando, van creciendo, comienzan a trabajar, crecen, quizás tienen un puesto testimonial al principio, después cuando llegan a ser socio o doctor o cirujano, pasaron 15 años. Y ahí llega el foco, llega el dinero, llegan los contratos, llegan las oportunidades, llegan las decisiones, llegan las cosas importantes, después de 15 años de preparación. Cuando agarramos, por ejemplo, el deporte, es lo opuesto. Primero llega todo eso y después haces toda tu carrera y cuando estás mental y madurativamente preparado para absorber todo eso, ya se fue. Y terminó la carrera, terminó el foco, terminó, en el peor de los casos, el dinero, la toma de decisiones y demás, y eso genera desafíos, ¿no? Algunos jugadores, porque tienen mejor preparación o porque son más inteligentes o porque le fue muy bien, tienen la posibilidad de seguir adelante y tener muy buenas vidas después del deporte. Y hay otros que la pasan mal y que nunca terminan de reponerse. Entonces es un poco el desafío, es un poco también lo que los exjugadores como nosotros, desde nuestros lugares, Jorge en la parte más política deportiva, nosotros más desde los clubes, desde cualquier lugar en el que vos estés, cómo nosotros podemos ayudar a que el deportista un poco navegue esta naturaleza de la industria que hay, ¿no? Que es la que es. Dentro de un montón de cosas buenas está esto. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a los jugadores a que tengan mejores decisiones, a que puedan prepararse, a que puedan anticiparse a todo lo que viene después? Es una pequeña reflexión general. En mi caso particular, es un poco lo que dice él, ¿no? Vos estás jugando, te está yendo bien. Es una buena carrera, jugás en la NBA, jugás en la selección, lo que sea que te toque. Es difícil decir, ok, voy a sacar 3 horas del día para pensar en el futuro. O sea, digamos, eficientemente, lo mejor, lo que más te conviene es poner el 100% de tu energía y tu tiempo en eso, porque te está dando mucho. Entonces es un poco esta cosa, es decir, prepárate para lo demás, pero para prepararme lo demás me saca la oportunidad de materializar y capitalizar esto que tengo, que es increíble, que probablemente nunca puede igualar este tipo de potencial que tengo adentro de la cancha como jugador a todo nivel, a nivel logros, a nivel exposición, a nivel económico, a todos los niveles, no voy a poder generar eso en otro lugar, entonces es difícil pensar que alguien va a sacar energía o que tenga que sacar energía para prepararse porque el día de mañana no va a tener ese potencial. Entonces, cuando sos más joven es mucho más difícil. Después pasa que, como todos, empiezas a envejecer, empiezas a jugar peor, empiezan a venir peores oportunidades y ya estás viendo una historia, ¿no? Que te están contando que el final está llegando. Y ahí empezás a tomar las cosas desde otro lugar porque ya tu potencial del deporte bajó y ya estás entrando definitivamente en una segunda parte de tu vida y se hace mucho más evidente. En mi caso fue así. Al principio era poco el tiempo que dedicaba a cualquier cosa que no sea de básquet. Y después con el tiempo, bueno, cada vez un poquito más y ya para el final bastante, porque ya era evidente, ¿no? Esto se acaba. Queda 1, 2, 3 años, pero se acaba y ya no es tan increíble como era 10 años atrás. Ya es el final. Y es un poco esa la curva que creo yo que viven todos los jugadores, algunos un poco más pronunciada, otros un poco menos, pero más o menos es esa. Algunos jugadores tienen la suerte de jugar muchísimo y otros que por ahí a los 28, 29 empiezan ya en ese periodo, ¿no? Que crea otro set de problemas muy grande, que es que con 28, 29 años te estás, digamos, llegando a un punto en el cual ya no servís para tu vocación y genera un montón de otros desafíos también, ¿no? Otros tuvimos la suerte de jugar un poco más y ya pasa más naturalmente. Ya es como que, bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya no te quedan más ganas, como que te vacías y eso es más, me parece a mí que es un poco más gestionable, ¿no? Que vos podés, que es más asimilable, es más fácil de asimilar. Hay otros jugadores que con 27, 28, ya sea por una lesión o porque su nivel es un poco más bajo, 27, 28, tienen que ya empezar a pensar algo que genera también un montón de otros desafíos ya más a nivel personal. Ahora hablaremos de eso que habéis comentado los dos, de cómo se puede aportar, ayudar desde los roles actuales que tenéis. Pero sí que es verdad que yo creo que estamos todos de acuerdo en que, como ha dicho Jorge anteriormente, yo creo que el deportista muchas veces la sensación que tiene es, "Jo, si llego a tener la información o la madurez que tengo ahora, es lo que hubiera hecho con 20 años". Pero claro, al final no seríamos los que somos ahora. Hay gente que lo ha hecho mejor, gente que lo ha hecho peor, pero al final yo creo que es el recorrido natural del deportista. Eric,
Yo quería preguntarte, porque es verdad que hemos vivido en el mismo deporte que ellos, pero a otro nivel, está claro. Pero sí que es verdad que muchas veces nos enfocamos en perfiles como Luis, como Jorge, que son el 10%, el 5% de los que jugamos al baloncesto, los que hemos jugado, pero hay un 90% de vestuarios de LEP Plata, ACB, pero no a este nivel. Y quería preguntarte si, bajo tu experiencia, tu perspectiva, ese perfil de jugador, llamémosle más medio, ¿no? Más terrenal, ¿le preocupa más las finanzas futuras o no? ¿O da igual que ganen menos dinero, Mm. que están totalmente centrados en el deporte, como pasa en esos niveles? Pues mira, creo que no está asociado. Es decir, creo que hasta determinada edad que ya le ven las orejas al lobo, estamos igual. Es decir, en mi caso, que yo sí tenía claro que tenía que estudiar mientras jugaba, pero en España era muy difícil compaginarlo porque tienes que estudiar en la universidad de distancia, no puedes compaginar una carrera yendo presencialmente y entrenar mañana y tarde con un equipo profesional, ¿no? Tenía claro que lo quería hacer, pero aún así, echando la vista atrás, no era mi foco. Es decir, yo iba, me hacía unas asignaturas, pero mi foco era 100% el deporte. Miraba la retirada como si fuese un siglo después, ¿no? Y después no llega muy pronto. Y también es verdad que porque si no lo haces, no estás ahí. No solo al más alto nivel, sino al nivel más alto que llegamos cada uno. Si no estás focalizado 100%, el deporte es muy exigente y te atrapa, ¿no? Y yo he hecho esa mirada atrás y digo, no pensaba en nada. La realidad es que no pensaba en nada y volvemos a ese punto, ¿no? De ahora digo, sí, lo que sé hoy lo supiera en su momento ya, pero la realidad que mi carrera en este caso fue una carrera de ir escalando, porque desde muy pequeño venía de una ciudad pequeña, no es que haya sido internacional de pequeñito, sino que fue cada año un poquito mejor. Y eso es casi el mejor aprendizaje que saco yo del deporte, ¿no? Que es lo que más me ha servido para mi etapa posterior. Yo sí me retiré un poquito más joven, con 33 años, eh, y tuve que empezar de nuevo, cosa que le pasa a muchísimos deportistas. Y en este caso, el haber atraído eso del deporte, de, oye, tú tienes unas condiciones, pero si las trabajas, las puedes optimizar, pues en este caso lo apliqué mucho a la empresa y creamos varias empresas desde la nada. Y yo creo que todo eso se lo debo al deporte y a la carrera que hice, sea buena, sea mala, pero ese continuo exigencia de optimizar lo máximo que yo tenía, porque al final yo siempre digo que yo también entrené para ir a la NBA, pero no llegué porque no tenía ni las condiciones ni el talento. Pero entrenaba a ese nivel, ¿no? A ese nivel de exigencia. Y eso si lo aplicas después, pues yo creo que te da mucho en la vida, ¿no? Así que sin duda es una situación diferente, pero creo que no afecta al deportista cuando es joven, piensa más o menos igual en cuanto al foco que tiene en el deporte y ya cuando se está acercando ese final es cuando dice, bueno, ¿y ahora qué, no? El problema cuando este jugador de un perfil más bajo es que no suele tener tantos recursos a su disposición, no tiene un colchón, bueno, es un poquito más complejo, ¿no? Pero bueno, para eso también intentamos que ahora hablaremos, echarles una mano, ¿no? Desde la posición actual. Ujú. Jorge, es verdad que en tu época, en tu etapa de presidente de la federación, estás muy en contacto, pues, con los jugadores del primer equipo, de la selección absoluta, jugadoras del primer equipo, pero también con toda la base, ¿no?, que tenía la federación. Ahora no sé si como presidente de FIBA Europa también llegas a ese nivel o no, pero quería preguntarte si desde esos roles tu perspectiva es que las nuevas generaciones están más concienciados con esto que estamos hablando o no, o siguen en la misma línea que años atrás. Mi percepción es que están bastante más concienciados, ¿no? Luego también lo decía un poco Eric. A mí me sorprenden jugadores de nuestra época, más jóvenes, pero de esta generación, no la generación nueva o las generaciones nuevas, que están a punto de la retirada con una edad que ya tocaría haberse incluso retirado ya y te preguntan, oye, que estoy pensando ahora que qué voy a hacer después. Y dices, lo estás pensando ahora. No digo que lo pienses como decir con 23 años, pero con 30 toca. Y te sorprende un poquito. Yo creo que las nuevas generaciones están más, ah, son más previsoras. Me explico. Eh, dices tú de bajarte hasta no solo hablar con la selección española, sino bajarte a la LEP Plata y bajarte a la EVA hablar. Yo, cuando me presento a las elecciones en la primera vez, la Federación Española, yo recuerdo reuniones interminables con jugadoras de Liga Femenina 2, con jugadores, porque yo necesitaba entenderlos.
tú puedes querer ser presidente porque mola ser presidente o porque crees que puedes mejorar algo. A mí lo primero, yo mi ego lo traigo lleno de casa, no lo necesito, gracias a Dios. Lo segundo, sí me apetecía. Y para saberlo tienes que tener un conocimiento brutal. Lo que te encuentras es gente que lo que te está pidiendo, no te está pidiendo que les des nada, te está pidiendo que les des unas herramientas para ellos poder desarrollarse. Por ejemplo, yo estoy muy orgulloso de algo que me he encontrado en FIBA Europa y que vamos a potenciar. Son 2 programas. Uno es el Time Out. El Time Out es para deportistas recién retirados que tienen una formación universitaria muy aplicada al deporte para que puedan continuar con sus carreras relacionadas con el deporte en gestión, porque además se les necesita. El Will Lead para mujeres. En mujeres el liderazgo de organizaciones deportivas. No vamos a poder solucionar la vida o dar formación a los X, 2.000, 3.000 chicos o chicas que se retiran cada año. Pero primero, estás ayudando a unos pocos y segundo, estás creando una corriente, una imagen, un ejemplo para chicos que digan, hostia, yo igual no puedo licenciarme en la Universidad de Nottingham, pero aquí en casa sí puedo hacerlo. Los jugadores tenemos un problema, yo creo que Luis y yo, ahora yo creo que se sufre menos, y es un complejo de polizón tremendo. Tú has jugado al baloncesto, te llevan, te traen, te enseñan, está perfecto, te pagan muy bien normalmente, genial, pero luego te dicen, que tú quieres hacer más cosas. Y os juro que es cierto, y tú tienes que decir, sí, y además creo que me veo capaz, voy a probar. Entonces, muchas veces, y yo lo sufrí, y ahí tienes que tirar de personalidad, a decir, bueno, a este le han puesto, a este es un monigote, este es una marioneta, ¿qué pinta este aquí? Y por muy fuerte que sea, llega un momento que dices, hostia, pero ¿yo por qué tengo que luchar contra esta serie de prejuicios? Es porque el jugador estaba considerado, como decíamos antes, tú juega, no molestes mucho, sé disciplinado, mete la canastita y te vamos a pagar bien. Ahora eso se ha roto. Y yo creo que eso hace que, por ejemplo, como de Luis, que para mí es un emprendedor de manual en el sector deportivo, porque no solo es un club, es un concepto de lo que debe ser una entidad deportiva, de repente hay un chico que dice, bueno, yo no sé si tengo las mismas posibilidades o los mismos recursos que Luis, pero lo puedo hacer. Entonces creo que ese complejo de polizón, ese de no te metas, ¿para qué? Si te ha ido bien, ya vive la vida y disfruta de la vida, creo que lo hemos roto los deportistas. Y creo que es de mucho valor, no porque seamos ni mejores ni peores, sí creo porque hay un mercado potencial de grandes gestores en deporte o no. Y Eric es un gran ejemplo de no directamente deporte, porque tú, a mí me dicen, bueno, si tú has jugado al baloncesto, tú esto de llevar una federación, bueno, federación internacional, ¿qué tiene que ver meter una canasta con hacer un presupuesto? Pues, pero con mucho aprendizaje, equivocándote mucho, creo que hemos demostrado que tenemos un valor. Porque igual que somos muy ignorantes en muchas cosas porque no hemos querido, no hemos podido aprender, sí, como decía Eric, esa capacidad de competir, para mí, unas elecciones se sufre, pero es lo más divertido del mundo, porque compites y es lo que más me recuerda a mi época de jugador, porque dices, tengo un rival y tengo que ganar. De manera limpia, de manera cordial, pero yo quiero ganar. Muchas veces ganas y dices, ¿y ahora qué? Ahora, bueno, ahora toca gestionar. Y creo que esa sensación de ignorancia por un lado, y odio la palabra valores, creo que la hemos manoseado mucho, pero esa competitividad, esas ganas, esa ambición, ese incluso liderazgo a veces, creo que el deporte sí nos lo ha dado. Por eso creo que apostar por el deportista, que el deportista crea, no solo que tiene que sobrevivir después de su carrera, sino que puede incluso seguir aportando valor y puede mejorar su vida, creo que ese paso ya se ha dado. Creo que el jugador está más concienciado ahora para lo que va a pasar a los X 30, 35, 40 años que nuestra generación probablemente. También pienso que referentes como vosotros, no sé qué opináis de esto, pero pienso que la inseguridad, la palabra es inseguridad del deportista, por lo que acabas de decir, de que parece que durante el año, durante toda tu carrera deportiva, te hacen pensar que solo sirves para jugar al baloncesto. Metes la canasta, entrenas tal y te retiras, ¿no? Pero creo que tener ejemplos como vosotros, de donde estáis, yo creo que rompe un poco esa inseguridad del deportista de las nuevas generaciones de saber, oye, ya no solo es que hayan sido buenos jugadores de baloncesto, sino mira dónde están y los roles que están desempeñando. O sea que creo que esa parte, aparte de todo lo que, de los méritos que tenéis, yo creo que es muy, muy importante para que tengan esos referentes, que lo hablamos una vez, Eri y yo, en nuevas generaciones a nivel empresarial. Jorge, te tengo que hacer la pregunta, de que yo sé que al final que venga del mundo del baloncesto le da un plus de visibilidad y de cariño que le podemos mostrar al proyecto, pero más allá de que venga de Eric, te tengo que hacer la pregunta, ¿qué te parece lo que haga explicar? Parece una pasada. Lo digo de corazón, además, yo a través de John conozco el proyecto, voy a con él y directamente. Para empezar, son 2 personas que a mí me han cambiado la cabeza. Yo lo digo de corazón y tú lo sabes, John, porque te lo he dicho en privado. Porque yo vengo de una gestión deportiva, he aprendido una gestión deportiva que se está quedando antigua, ¿vale? Entonces, yo cuando hago un cambio
profesional y vital, fue un cambio muy vital. Digo, bueno, yo necesito adaptarme a los tiempos. Y de puñetera casualidad, conozco a John en otro evento, y me empieza a hablar. Usted, digo, pues mira, yo quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo innovador, pero no tengo ni idea de qué ni cómo. Y hemos empezado a hablar, como hace Eric. Entonces, para mí rental es la consecuencia de un cambio de mentalidad. No adaptado al tiempo que corre, sino pensando en mañana. Y a mí lo que he dicho antes, que me gusta mucho, que es democratizar la inversión, hacerla más ágil, hacerla más usuaria. España, que es un país bastante avanzado y moderno y tal. Cualquier gestión inmobiliaria, cualquier gestión hipotecaria, cualquier gestión bancaria es un tormento. Yo lo con mi mujer porque es que ni me atrevo. Y creo que poder hacerlo desde tu propio móvil, inversiones que además mejoran tu rentabilidad, mejoran los procesos y democratizan, perdón, los procesos, creo que no es el hoy, creo que es el mañana que lo han traído a nosotros. Totalmente de acuerdo. Claro que sí. Luis, hoy en día ya eres inversor, eres socio, eres embajador de renta, estás muy involucrado en el proyecto y quería saber en esos primeros contactos qué te llamó la atención de Rental, del proyecto en sí. Bueno, lo describió muy bien Eric en su presentación. Además, me gustó mucho porque hay veces que como que te olvidas y bueno, el orden en el cual lo mostró describe muy bien. Uy, lo toqué, me dijeron que no lo toque. Describe muy bien la solución al problema que hay, ¿no? A todos esos problemas que tiene el real estate y cómo Rental soluciona todos estos problemas. Y al final del día eso es un valor increíble. Me pareció que tenía muchísimo valor porque solucionaba 3 o 4 cosas claves de una industria ya muy establecida en el mundo. Me pareció que, que lo hacía muy interesante, mezclando dos conceptos, digamos, el concepto tradicional de investment de real estate con una cosa totalmente nueva y unas herramientas potencialmente increíbles como es todo el cripto, blockchain y demás, y lo juntaba generando un producto tremendamente potente que los resultados están ahí. Así que eso fue lo que primero me llamó la atención. Después me gustó mucho el liderazgo de Eric. Me sentí muy cómodo en toda esta cosa que claramente no es una empresa deportiva, ¿no? Pero estos valores deportivos, esta, se nota la mano de una persona que vivió eso, vivió el vestuario, que vivió la competencia y demás, y me pareció que era una compañía que le iba a ir muy bien. Y bueno, por ahora, así está Aquí yendo. estamos. Aquí en Madrid. En ese momento todavía no, ahora sí. Pues hemos hablado un poco de los inicios, hemos hablado de inversión, de cómo vemos y cómo valoramos las inversiones a día de hoy. Y en un último apartado me gustaría irme a la parte más del que os ha aportado el deporte de cara a la empresa. Y voy a empezar por Eric. Creo que lo hemos hablado alguna vez, pero me gustaría que los presentes también lo escucharan. ¿Qué experiencias, ¿no? ¿Qué disciplina, experiencias? ¿Qué te ha aportado el baloncesto para que a día de hoy lo puedas llevar a la práctica para, primero, emprender y, segundo, dirigir a un equipo de trabajo como el que tienes delante? Bueno, pues la respuesta es obvia, ¿no? Creo que me ha dado todo, ¿no? Todo como persona y eso es lo que aplico en la empresa. Primero hay un punto importante y es ese concepto de polizón o de meterte donde te ves. Dice, ¿por qué me meto yo aquí, no? Yo no me he puesto una chaqueta hasta los 35 años, menos para las bodas. Es decir, que vienes de un sector en el que vas todo el día en chándal y te crees que lo otro es otro mundo. Con 33 años te retiras, en mi caso, ¿y por qué emprende? Digo, por obligación. ¿A quién le voy a pedir yo trabajo? ¿Qué le digo? Bueno, era buen jugador de equipo, tiraba decente, pasaba muy bien. Es decir, te ves fuera del mundo real, ¿no? Entonces al final digo, no, pues emprendo. No es casi ni una decisión, es casi una obligación. Y lo que sí, sin duda, cuando emprendes, ¿por qué lo haces? Yo creo que para ser emprendedor hay que, quizá la palabra un poco loco no es, más bien ser optimista por defecto. Un deportista debe ser optimista y un deportista del nivel al que yo he jugado sin duda, porque tenemos contratos cada año. Cada año se decide, dependiendo cómo juegues, se decide dónde vas a vivir el año siguiente, cuánto vas a cobrar y de ti recaes tú, tu familia. Es decir, que o eres optimista o aparcas las zapatillas, ¿no? Porque no se aguanta, ¿no? Esa inseguridad año tras año. Y eso sin duda lo traigo del deporte. Cuando empecé con esto del emprendimiento, obviamente una de las cosas que sí nos da el deporte son mucho contacto, ¿no? Y nos ven
como personas que han tenido éxito en lo suyo, lo primero que quise hacer fue juntarme con gente que ya sabía del sector al que yo quería entrar. Y me daba cuenta como ellos sabían de tecnología, sabían de Venture Capital, sabían de toda esta nomenclatura que se habla de startup, que parece que, bueno, parece que es otro idioma, ¿no? Es que normalmente se usa con muchos anglicismos, ¿no? De la que yo no sabía ni una. Pero me daba cuenta que después se leía un libro de cómo liderar, cómo trabajar en equipo, cosas que digo, es que eso ya lo tenemos nosotros más que entrenado. Siempre es bueno formarse, pero el entrenamiento en la práctica es lo que hace que tu cuerpo reaccione como debe cuando toca ese momento, ¿no? de incertidumbre. Entonces ahí fue cuando vi que realmente sí teníamos unas cosas, la palabra valores, ¿no? O tenemos o una cultura de esfuerzo, una cultura de sobreponerte al reto siguiente, que la tienes dentro. Y digo, pues esto sí es lo que yo puedo poner en valor sobre la mesa, ¿no? Y poniendo eso sobre valor, al final te das cuenta que te unes con otra persona que sabe más de un tema, otra persona que te puede ayudar en otra área, pero tú vas a aportar valor. O sea, yo creo que para el deportista, y ahora es lo que intento hacer desde una posición que es ayudar a otros deportistas. Los deportistas inspiran. Es decir, ¿por qué todo el mundo quiere ser deportista? Porque ven a dos jugadores como Luis o como Jorge y dicen, yo quiero ser eso. Pero es muy difícil, hay muy pocos, ¿no? El dar el siguiente paso e inspirar por lo que haces después del deporte es lo que puede hacer que esa gente también mire más allá, ¿no? del deporte, porque al final nos basamos en ejemplos. Así que uno de los objetivos siempre es intentar mostrar a los demás que hay un ejemplo de éxito. Éxito no quiere decir ganar mucho dinero o jugar a la NBA, sino de hacer cosas bien. Y sin duda para mí es lo que me ha dado todo el deporte para lo que hoy estoy haciendo, que todavía son los inicios de todo lo que quiero hacer. Pero lo que sí me he quedado muy dentro es que si quiero ayudar a alguien es intentar ayudarlo con el ejemplo e intentar, dentro de la humildad, inspirar para que vea que hay muchas salidas, ¿no? Después del baloncesto. Yo creo que el baloncesto también muchas veces, hoy está tan de moda en el mundo de las empresas que buscan perfiles con soft skills muy, muy desarrolladas. Y hay deportistas que no se dan cuenta que el baloncesto ya te dan esas habilidades. Naturalmente, no es forzado, no es aprendido, no es estudiado, te la da naturalmente. Entonces yo creo que eso también a día de hoy hay que ponerlo en valor para las nuevas generaciones que tengan esa confianza y que sois ejemplos de ello, por supuesto. Y Jorge, a mí una pregunta que tenía muchas ganas de hacerte era el tema de la... Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Sobre todo en jugadores de la NBA, oye, presión es el que no llega a final de mes, no jugar delante de 20.000 personas, ¿no? Pero sí que es verdad que tanto en el deporte como en la vida, como en el mundo empresarial, como tu rol de presidente, hay que tomar decisiones. En el deporte son muy rápidas, en segundos tienes que decidir cosas, en el mundo empresarial son más estudiadas, más con equipo y tal. Y yo quería preguntarte cómo gestionas tú esa presión, esas expectativas que puedes tener ahora como presidente de FIBA Europa a como la tenías de jugador. Mira, déjame que, si me permites, que añada una cosa a lo que decía Eric, porque me parece súper interesante. Yo he sido siempre muy crítico con todo lo que me rodea, porque es la única forma de intentar entender lo que me estaba pasando, porque era muy raro. Entonces me lo he cuestionado todo siempre. Entonces yo llego a un momento en que hablo de eso. ¿Por qué no me gustan los valores? Porque yo escucho los valores, no sé qué. Y a ver, que yo tengo muchas miserias, y tengo mis cabreos, y tengo mis envidias, y somos seres absolutamente imperfectos. Eh, y al final tú piénsalo, dices, yo quiero ganar más dinero, quiero que mi contrato siguiente sea mayor. Eso es ambición, eso no es el valor más tal. Quiero machacar a mis rivales. Tampoco es un valor muy... Sí. Y esa imagen de hombres y mujeres perfectas y puros nos ha ayudado muy poco en la transición a la siguiente, porque muchas veces las empresas o el ecosistema fuera del baloncesto nos ve como diciendo, bueno, sí, son muy majos, pelean mucho, pero chicos, no tienen ese colmillo que te exige la sociedad, ¿no? Pero analizándolo mucho y lo que decía, cuando yo de repente llego a la federación, un ejemplo muy tonto, pero creo, para mí fue muy significativo, digamos que la federación cuando llegué no estaba muy allá, ¿no? Y había que echar mano de lo que fuera. Y me quedé, no tenía manos para trabajar. Y entonces yo llego a un señor que yo quería mucho y quiero mucho, le dije, me tienes que echar una mano. Decir, por 3 meses hasta que pueda fichar a alguien, encárgate de esto. Y me dijo, ese no es mi trabajo. Y me reventó la cabeza. Digo, a mí, el loco de mi entrenador en Toronto me dice un día, vas a defender que en paz descanse, vas a defender a Kobe Bryant. Dije, ha perdido la cabeza. Dice, vale, coach, ¿cómo lo hago? O sea, no se me ocurre decir, coach, yo no puedo defender. O sea, Total. y ahí es cuando dije, hostia, que eso de los valores no es como a veces se vende, pero sí, que es lo que decía Eric,
lo has aprendido sin darte cuenta. No necesitas leer tu libro de liderazgo, no necesitas leer tu libro de trabajo en equipo. Es un aprendizaje que vas haciéndolo sin enterarte, y eso sí tiene. Para mí no es un valor, pero tiene mucho valor. Y ya contesto que me enrollo. Yo no sé si a Luis y a Eric están de acuerdo. A mí jugar en un pabellón con 20.000 personas, con un rival que es mejor que tú, a mí es lo que me ponía. A mí jugar un domingo a las 12 de la mañana con un rival que sabes que vas a ganar el 99% de las veces con un pabellón vacío, creo que no bostezar en el campo ya me costaba. O sea, tú juegas por eso. A mí me encantaba, y pongo el ejemplo de Luis porque está aquí, pero hay muchos otros, me encantaba jugar con Luis, porque es que iba a ser a cuchillo, y sé que íbamos a discutir como perros, y sabía, como decía al principio, que yo después iba a ser mejor. Y a mí ganar un tipo que sabes que tú eres mejor, bueno, un cheque. Ganar a Luis era, hostia, ganar a Luis. Y eso es el deporte. Lo traigo a la vida de hoy. El otro día, hace poquito, tuvimos una asamblea que la situación en Europa no es una situación fácil, ¿no? Tienes que tomar decisiones, las que son. Y por otras cosas vino alguien que ha sido un gran gestor, líder en el mundo del baloncesto y en el mundo de la empresa, ex CEO de AOL, Discovery. Un tipo fantástico, y me decía, Jorge, enhorabuena por la asamblea, hostia, es un placer para mí atender. Y está contando a cuánto impactan las decisiones que habéis tomado, que te han aprobado hoy en esta asamblea. O sea, a 10 millones de personas. Y haces, hostias, pues menos mal que me lo has dicho después. Porque si me lo dices antes, A eso me refiero. lo mejor es tener claro tus objetivos, tener claro tu plan, de cómo ejecutarlos. Y luego sabes que te vas a equivocar. Y sabes qué presión hay. Tú imagínate ahora la situación geopolítica que hay en Europa, que no hay 2 guerras, hay 3. Las decisiones que tienes que tomar, siempre priorizando la competición. Sabes que te vas a equivocar. Primero ser honesto con las decisiones, sabiendo que te vas a equivocar, tener un objetivo y tener un plan. A partir de ahí, la presión. Pues mira, cuando tomas una decisión y sale mal, pues aprendes. Y cuando sale bien, pues te vas a casa, te abres una botellita de vino y dices, pues mañana por otra. Totalmente, totalmente, Jorge. Luis, para ir terminando, la planificación estratégica lo ha mencionado por encima Jorge. Yo creo que es un ejemplo de lo que estás intentando llevar a tu club. Pero cualquier organización necesita esa planificación, necesita esa organización interna, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo aplicas, ¿no?, lo que has vivido en el mundo del deporte, esa disciplina, ese trabajo diario, cómo lo intentas llevar o lo intentas transmitir a tu organización para hacer un club diferente. Bueno, el ejemplo es bueno, ¿no? Porque para hacer un equipo ganador es imposible hacerlo sin planificación. Bueno, no podés fichar a jugadores random y esperar tener un buen equipo. No podés no tener una estrategia de juego, una defensa, un ataque, un sistema, una manera de entrenar, un calendario. No podés no tener todas esas cosas y funcionar bien y ganar. Entonces en el básquet es la única manera, es la única forma de conseguir éxito Sí. exacto, exacto. Es la única manera de tener una posibilidad de conseguir éxito. Y, y para mí es totalmente natural. Es imposible hacerlo de otra manera. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vamos a conseguir? Primero, ¿a dónde queremos ir? Y después, ¿cómo vamos a llegar ahí? Y después volvemos para atrás, ¿no? Empezamos de ahí y volvemos para atrás y empezamos a construir el próximo paso y cómo llegar a ese lugar. Y es clave. Y al principio la gente hablaba y ayer en una charla que teníamos hablábamos de soluciones a problemas. Y bueno, el deporte actual, él mencionaba una cosa que es totalmente cierta, el deporte es antiguo, el modelo que tenemos acá en Europa de deporte es antiguo y genera un montón de problemas. Equipos que pierden dinero, que no tienen proyecto, que no tienen estructura, que no tienen un plan, diferentes tipos de problemas que tenemos hoy que hacen difícil la industria del deporte. En este caso el básquet, pero va mucho más allá del básquet, ¿no? Pero para centrarnos en el básquet, que es lo que hacemos nosotros, el básquet claramente necesita un modelo mejor. Ahí está el valor, ese es el valor. Solucionar problemas actuales, algo que hay en una industria grande, en una industria necesaria que tiene un problema, que tiene una dificultad, ¿cómo podemos solucionar eso? Generar modelos sostenibles en el tiempo. ¿Qué es sostenible en el tiempo? Generar un modelo que económicamente se pueda mantener. Primer punto de la sostenibilidad clave, es decir, que no pierda plata. Si vos generás 1 euro, gastás 1 euro. Y si querés crecer, tenés que generar dos y vas a poder gastar dos. Esa es la primera. Y después poder sostenerlo a nivel gestión. Nosotros decimos, vamos a hacer esto. Ok, podemos volver a hacerlo. Hay veces que se busca con esfuerzos extraordinarios conseguir resultados X.
Pero si es un esfuerzo extraordinario, no lo vas a poder volver a hacer, ¿no? Trabajemos durante un mes sin parar para llenar la cancha. Ok, pues lo podéis hacer un mes, pero ¿qué va a pasar el próximo partido? ¿Qué va a pasar el siguiente? Es decir, la sostenibilidad también a nivel gestión. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer y lo podemos repetir por los próximos 30 días, 12 meses, 5 años, para poder llegar a donde queremos llegar? Generar algo que se puede sostener en el tiempo y que obviamente es orgánico, ¿no? Que se tiene en pie, que no está alimentado solamente por una persona que quiere ganar un partido. El ganar es muy importante y al final del día todo termina ahí, porque es deporte, ¿no? Si no está la victoria y la derrota, no hay nada. Eh, pero cómo llegar ahí y cómo generar ese valor y cómo construir el camino es muy importante. Después también hay un problema, a mi forma de ver, muy importante, que no hay unidad. Estados Unidos, volvemos a lo mismo, están mucho más avanzados en esto. Cuando vos vas, por ejemplo, a la NBA, ellos son todos uno, ¿no? Los 30 equipos son una empresa. Después los jugadores compiten, después los hinchas se pelean, después la prensa hace una guerra entre Boston y Lakers, pero eso es externo. El dueño de Boston y Los Ángeles son socios y se juntan junto con los otros 28 y deciden cómo vamos a hacer crecer este producto, esta industria, esta compañía, este proyecto, y crece como un todo, y después eso va salpicando a los demás, y después en otros niveles se genera esa competencia tan necesaria. Eso falta un poco, y la discusión a niveles más altos es una discusión bastante más banal, bastante más baja en cuanto a nivel, porque la discusión es cómo te gano, qué juez me pusiste, no quiero jugar acá porque tengo que viajar mucho, el calendario me afecta, en vez de decir, ok, ¿cómo hacemos para que más gente mire básquet? ¿Cómo hacemos para que más gente juegue básquet? ¿Cómo hacemos para generar más canchas de básquet? ¿Cómo hacemos para poner plataformas de desarrollo? Para educar a nuestros jugadores para que tengan éxito post carrera. Todo un montón de cosas que generan un valor y que hacen crecer un producto como un todo, que después al final termina desembarcando en todas las islas del mismo producto y lo hacen crecer, pero sobre todo lo hacen sostenible. Lo hacen Me sostenible. permites, porque este tema me apasiona y he abierto dos otros temas que me flipan. Cuando antes hablaba Luis, yo decía, y aún así, probablemente lo habréis visto porque ha sido una canasta muy viral, que se dice ahora, ¿no? La del 3 contra 3 que nos ha metido a las chicas en los Juegos Olímpicos de España, ¿no? Hace 3 años, la canasta no la metieron a nosotros. Japón, en el último segundo del OQT, del preolímpico y tal. Ahora la hemos metido nosotros. El proyecto es mejor, el proyecto es igual. Pero claro, ahí, pues decía, hay que trascender al resultado. Los modelos, y pongo ejemplos, el modelo Varese, modelo con lo que estoy de acuerdo o no, pero son modelos, modelo Varese, modelo Valencia Basket, modelo Baskonia. Son modelos que trascienden al resultado. Baskonia no tiene la mejor temporada de su historia, pero Baskonia va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque su modelo no depende, como decía Luis, al final ganar o perder es lo que buscas, pero es tan volátil tu mercado, por decirlo de alguna manera, en lenguaje financiero, que tú no puedes poner todos tus activos en ganar o perder. Tienes que saber que no vas a poder ganar siempre. Tienes que saber que lo normal es perder. Lo decía Bielsa, ¿no? Gana uno y pierden 19. Tu modelo tiene que trascender el resultado. Y eso es lo extremadamente complicado. Y respecto a lo que decía el modelo NBA, que para mí es el modelo perfecto, a mí, con todo el cariño, muchos entrenadores mayores que dicen, no, el baloncesto, verás, se juega en Europa. Y dices, bueno, pues, pero algo tendremos que aprender. Allí generan 11 billones de dólares de derechos de televisión y aquí estamos como estamos. No se defiende, ¿no? Sí, esas cositas bueno, que está muy bien y que queda muy bien en el medio de comunicación, pero allí hay 30 propietarios que quieren ganar dinero. Porque son empresas y quieren ganar dinero. Y si encima ganan el anillo, ya es la leche, por el ego y porque me va a permitir generar más dinero. Aquí queremos ganar. Y pongo un ejemplo que no sé si se debería decir. En el sistema de mis cambios en la cabeza, estas locuras, yo me doy cuenta que tenemos una gran competición, que es la Euroliga femenina. Y a mi equipo le digo, ¿qué inversión tenemos privada? Dicen, cero. Pues tan buena no es. No, pero es muy buena. No puede ser buena cuando la gente no invierte en ella. Entonces cambiamos el modelo de competición, ya está implementado el modelo y cuando empiezas a recibir los feedback, previo a la aprobación por intentar un poco testear el agua, una llamada de un club y le digo, oye, ¿qué te parece? Pues me gusta, no me gusta, oye, este matiz, pensarlo. Y mira que me dice, mira, Jorge, déjate de leches. Yo lo que quiero es que este árbitro no me pite más. Y eso os lo juro por mi hija que es cierto. Digo, vale, bueno, los árbitros, aquí no se vetan árbitros, pero bueno, tomo nota, pero ¿qué te parece el modelo? Porque me da igual, que a mí el que me está matando es este tío porque en semifinales siempre me pita mal.
Claro, tú dices, ostras. Tengo trabajo por delante. Esa es la excepción. Luego hay otros que la verdad que, oye, el modelo les gusta o no les gusta, pero bueno, el tema es tener una visión a 10 años. Y 10 años sabiendo que un año va a ser bueno, un año va a ser malo, un año vas a tocar el cielo, vas a pasar 2 años malos, pero que tu convicción y tu modelo sea capaz de sobrevivir a un momento puntual que cada empresa, cada organización o cada equipo pasa. Totalmente. Me acabas de derrumbar la última pregunta que tenías. Está bien, pero no, genial, Luis, la has sacado tú, o sea, que bien. Es verdad que yo creo que los dirigentes anteriormente, yo creo que lo estáis cambiando. Yo no he tenido la suerte aún de poder trabajar en una institución deportiva o federación, pero sí que es verdad que pienso que están muy centrados estoy en un sector donde todo es muy emocional. El friquismo, ¿no? La emoción del fan. Con lo cual, si yo los tengo contentos a ellos ganando, ya me vale. Y eso se derrumbó. Y yo creo que han llegado dirigentes nuevos que han visto que, oye, que hay que transformar esa visión que tienen del resultado específico. Y quería, os la iba a hacer, pero ya está hecho, si creéis que vuestro paso por Estados Unidos, Eric, tú no a nivel deportivo, pero sí a nivel empresarial, si os cambió esa mentalidad, que ya la habéis respondido, pero si vuestro paso por Estados Unidos os cambió esa mentalidad que podéis haber trasladado aquí a Europa ahora. A ver, está claro que tienen una mentalidad más de negocio y hace que las cosas funcionen, ¿no? El ejemplo de Luis, y aparte que lo hemos compartido desde que nos conocemos, me contaba cómo quería aplicar ese modelo, ¿no? Que conoció en Houston, en los equipos que estuvo, cómo aplicarlo aquí. Es lo que hablábamos antes, necesitamos que alguien nos inspire, nos haga abrir nuestro espectro de cómo entendemos que funcionan las cosas. Aquí el deporte se entendía como lo que comentabas, unos fans que son muy fanáticos, más que en Estados Unidos, pero que no le preocupa nada más alrededor que el día del partido y la hora del partido. Y sin duda esa inspiración, pues ellos, por suerte, la están trayendo. Y yo creo que eso puede hacer que mejore mucho la competición, la sostenibilidad de la competición, que a veces queremos que un año un equipo vaya muy bien, pero resulta que a los 2 años desaparece, y eso en la liga que yo he competido se ha sufrido mucho, es decir, de no pagar a los jugadores durante años, ¿no? Y en el mundo en el que yo me muevo ahora, la realidad es que también tenemos mucha esa influencia americana. La realidad es que si quieres hacer una empresa muy grande, sueles tener que irte allí, y de hecho Rental ya es una empresa americana, así que puedo decir que siempre tenemos unos allí, porque antes sigo viendo la NBA, antes me inspiraban los jugadores de la NBA, y en este sector, pues estas son de las cosas buenas que hacen los americanos, ¿no? No todo, pero en este caso sí, la realidad es que creo que nos traen cosas que a mí en este caso me han abierto los ojos. Es decir, que las cosas se pueden conseguir, ¿no? Si eres ambicioso, si pones los medios y si pones trabajo, puedes intentar conseguirlo. Después conseguirlo o no, hay más factores, ¿no? Pero por lo menos no quedarte, creo que a veces en España tenemos una visión menos ambiciosa. Nos quedamos con un pequeño negocio, con no impactar tanto, no hacer un proyecto tan grande, y eso creo que los americanos no lo sufren, y de hecho pues nos inspiramos en eso, ¿no? A mí me encantó que ayer coincidimos, casualidad, en un evento, Jorge y yo, y hablábamos de que no nos quiten el impulso, ¿te acuerdas? Hablábamos de que aquí muchas veces tenemos un objetivo, vamos a por ellos, pero alrededor empieza a llegar gente que te tira para abajo y te tira para abajo y te tira para abajo. Y hablamos de eso, que no te quiten ese impulso, es importante. Y hemos pensado por qué muchas veces. Y lo decía Eric ahora mismo. Porque tú dices, en este ecosistema que tenemos, que no es tan bueno, pero oye, vamos tirando. Si esto crece, igual me quedo fuera. Y eso es jodido. Y es una pelea constante. Que no es que yo no somos mejores, yo no soy mejor. Pero sí quiero ser mejor. Si tú no quieres ser mejor o no estás dispuesto a emplear lo que tienes que emplear para ser mejor, no cuento contigo. Pues yo creo que ha sido una mesa, un debate súper interesante. Creo que nos quedan, si no me equivoco, unos minutillos. Yo creo que no todos los días se tiene la oportunidad de tener a estas 3 leyendas para hacer la pregunta que queráis. Así que yo creo que si el público tiene alguna pregunta, cuando haya la primera, seguro que vienen las demás. O sea, hay uno que tiene que romper el hielo y luego ya, ¿no? Bueno, pues entonces en este caso, por mi parte... ¿Sí? Ah, no. Vale. Pues yo por mi parte simplemente volver a agradeceros, Jorge, Luis, Eric, vuestra presencia, vuestro tiempo. Ha sido increíble compartir este rato y estos temas con vosotros. Y a vosotros, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya gustado y ahora disfrutar un poco de un cóctel que seguro vamos a comer muy bien. Muchas gracias.